Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Un pastel de bodas espectacular comienza desde adentro hacia afuera. Para las parejas que están en busca de ideas para elegir el sabor de su pastel, hoy les traigo las tendencias 2023 de sabores de pastel de bodas, así como consejos sobre cómo elegir el estilo en su gran día. Los sabores de pasteles que veremos son apropiados para todo tipo de boda, además de ser deliciosos. ¡Comencemos! El pastel de boda será siempre una parte muy especial de cualquier boda. Meses de soñar y planificar se unen para crear el diseño perfecto que traerá un factor sorpresa para su gran día. Pero no importa cuán hermoso sea su pastel si no es delicioso. Lo más importante es su sabor. La gran variedad de sabores de pasteles de boda es enorme, y elegir el perfecto para el suyo puede resultar un desafío. Para elegirlo no basta con considerar su sabor favorito, sino también debe conectar con el estilo y la paleta de colores de su boda. Por ejemplo, si la paleta de boda es de colores claros, un pastel Red Velvet es demasiado discordante, pero para una boda rústica, un pastel de zanahoria semi-naked es perfecto. Determinen también si prefieren sabores tradicionales o algo más original. Para esto es importante tener en cuenta la temporada para tener ingredientes frescos y de primera calidad. Esta decisión puede representar un reto si se desea colocar niveles de diferentes sabores. Para lograrlo, fíjense qué sabores funcionan juntos. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Este año los sabores de pasteles nuevamente se alejan de la clásica vainilla y encontramos sabores más emocionantes y inesperados como pistache y champán rosado, que además agregan un hermoso tono al pastel. Los pasteles van a captar toda la atención aún en la mesa de postres, y lo sé porque después de conocer las tendencias, se me ha hecho agua a la boca y estoy encantada con los diseños. Así que toma papel y pluma para apuntar tus favoritos. ¡Comencemos! Pastel con frutas. Las parejas eligen incorporar sabores de frutas en sus pasteles de boda de maneras cada vez más creativas. Tanto como acentos como en ingrediente principal, la fruta aporta textura y color, además de que combina maravillosamente con las flores. Pueden incorporar bayas o peras y manzanas. Los sabores frutales como el melocotón y crema están siendo populares. Arándanos. Últimamente, más parejas desean incorporar alimentos altamente nutritivos a su boda, y los pasteles no son la excepción. Los arándanos son deliciosos antioxidantes y se pueden incluir en un pastel de vainilla o limón relleno de arándano o pastel de vainilla con relleno de crema de limón y arándanos. Las coberturas pueden ser merengue, buttercream o crema batida. Chocolate y fruta. Dos elementos favoritos se unen en esta propuesta. Algunas de las combinaciones favoritas son el pastel de frambuesa y chocolate blanco, manzana con caramelo salado y chocolate, fresa con crema de chocolate, pastel semi-naked de chocolate y fruta fresca como naranja, mango, maracuyá, durazno y melocotón. Helado. Como mencioné en el video de Tendencias de Pastel 2023, el pastel helado está de regreso. La variedad de sabores de helado les permite tener sabores originales, por ejemplo, helado de almendra y mermelada de frambuesa, amaretto y queso crema, entre muchísimos más. Pueden tener hermosos diseños con sabores deliciosos y obtener un pastel personalizado. Pastel de hojaldre. El pastel de hojaldre está siendo un favorito en las bodas rústicas. La sensación del hojaldre en la boca alegrará el paladar de tus invitados. Se puede rellenar de crema batida, crema de vainilla o crema pastelera y acompañarse con frutas frescas o caramelizadas como manzanas, fresas, kiwis o higos, además de frutos secos como almendras o nueces de macadamia. Sabores tropicales. Para una boda de verano o de destino en playa, los sabores tropicales son combinaciones perfectas que equilibran el dulzor y la acidez, creando una explosión de sabores. Por ejemplo, pastel de piña con coco asado, compota de piña y buttercream de vainilla, pastel de vainilla con jarabe de ron, mermelada de jazmín y mango y buttercream de vainilla y maracuyá cubierto con mango, o pastel de vainilla con jarabe de ron relleno de crema pastelera de maracuyá y cobertura de crema de ron y vainilla.
Se puede decorar con flores de Jamaica y frutos como lichis, coco, piña, plátanos y tamarindo, entre otros. Pastel de café. Si eres de los que no puede empezar el día sin café que huele a recién molido, los pasteles de café están en tendencia. Sin duda, tanto el café en todo el pastel como en deliciosas combinaciones como café y mascarpone, café y chantilly, café con crema de galleta y por supuesto café y chocolate, son ideales para un espectacular pastel de boda. Cookies and Cream. Un sabor favorito de muchos es Cookies and Cream y hay muchas versiones que te pueden encantar, como pastel de vainilla con trocitos de galleta Oreo, relleno de crema batida y cubierta de buttercream de vainilla, cheesecake relleno de crema batida con galleta de chocolate y cobertura de crema, o pastel de chocolate con relleno de crema batida con galletas de chocolate y cubierto de crema batida, entre otras. Crema de cacahuate, también conocida como mantequilla de maní o peanut butter, está de moda. Sí, ese sabor que tanto obsesiona a muchos se ha unido a los pasteles de boda. Pastel de chocolate con relleno de crema de cacahuate y cobertura de fondant, pastel de vainilla con relleno de mermelada de fresa y cobertura de crema de cacahuate, o pastel de vainilla con relleno de crema de cacahuate y cobertura de chocolate y topping de cacahuates recubiertos de azúcar. Red Velvet. El pastel Red Velvet es uno de los favoritos de boda. El bizcocho es de chocolate teñido con colorante rojo y tanto el relleno como la cobertura son de queso crema, que forman una gama de colores rojo y blanco. Este pastel tan conocido puede ser una elección segura. Pistache. El pastel de pistache es un favorito de muchas personas y ahora se verá más en las bodas. Bizcocho de pistache con cobertura de fondant de almendra, bizcocho de pistache con relleno de frambuesa y crema de mantequilla o glaseado de queso crema, pastel de pistache con crema de chocolate blanco y decorado con pistache, y también decorado con bayas frescas, pistaches y flores. Champán rosa. Este pastel tiene sabor a champán rosado, pues es su ingrediente principal. Es un pastel dulce con un toque delicado de sabor a champán. Por ejemplo, pastel de vainilla infundido con champán rosado, cubierto con crema de mantequilla de champán, o el pastel de champán rosado con crema de champán y fresas es perfecto, pues esta combinación es un sabor clásico. Para su pastel de boda elijan el estilo y sabor que ustedes quieren. Recuerden, nunca pueden complacer a todos. El truco es no dejar que nadie influya en su elección. Es su boda y ustedes deben elegir el sabor de pastel que más les guste. Si no pueden decidirse, pueden optar por 2 e incluso 3 sabores diferentes en los niveles de su pastel. Es importante tener sabores que combinen muy bien. Si tienen dudas, hablen con su pastelero para pedir consejo. Tomen en cuenta las estaciones, pues tienen diferentes sabores que las representan. Por ejemplo, en invierno un pastel de chocolate relleno de crema de Kahlúa, cubierto con chocolate oscuro y praliné puede ser la elección perfecta. La cobertura es importante, pues además de complementar el sabor, determinará la estética externa del pastel. Pueden elegir entre tener cobertura en su pastel, tener un poco en un pastel semi-naked o elegir un pastel sin cobertura. Recomiendo para bodas informales los pasteles semi-naked o naked y para las bodas formales los pasteles cubiertos son perfectos. El pastel de boda no solo debe verse impresionante, sino que debe saber muy bien. Así que no comprometan el sabor, incluso si el aspecto del pastel les encanta. Para asegurarse deben tener una degustación antes de elegir. Esto no quiere decir que tengas que elegir solo sabores de la lista del pastelero. Pueden llevar sus sugerencias. Solo asegúrate que el pastelero pueda lograrlo. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.